días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que escuchas este podcast. Me llamo Joaquín García y voy a ser vuestro guía en este viaje. En esta ocasión no nos vamos a trasladar a ninguna época o zona, sino que vamos a hablar de los gestores de información, aunque más en concreto de las herramientas que los historiadores que utilizamos para llevar a cabo nuestras investigaciones. Durante las primeras etapas de una investigación histórica se necesita buscar información y almacenar esa información para poder recuperarla y acceder a ella cuando la necesitamos. En este proceso es cuando utilizamos las herramientas de información como gestores bibliográficos, bases de datos, etc. En un primer momento, las primeras herramientas o las herramientas que se usaban en un principio lejos del mundo de la informática, de la llegada de los ordenadores, eran las simples fichas de información y los archivadores de fichas. Un sistema que poco a poco se fue mejorando con sistemas más complejos y que se fue adecuando o trasladando al mundo de lo digital, al mundo informático. Las herramientas informáticas más básicas para almacenar información son las bases de datos y el procesador de texto, una simple hoja de texto en el que escribir pues nuestras notas o nuestras referencias. La primera de ellas, en este caso la base de datos, nos exige que tengamos unos conocimientos informáticos muy altos. Una base de datos no la puede hacer cualquiera o cualquier usuario novato. Cosa, como decía, que por lo general no ocurre. Y sobre la segunda herramienta, en este caso el procesador de texto, como he dicho antes, es algo muy básico que además tiene la peculiaridad de que admite pocas referencias, puesto que si en una simple hoja, como al igual que en un folio, escribimos o lo llenamos folio y folio y folio y folio, al final para volver a encontrar algo que necesitamos va a ser algo tedioso y bastante difícil. Pero afortunadamente con el paso del tiempo esto se ha ido mejorando. Ya no contamos con solo la base de datos y el procesador de texto, sino que actualmente tenemos muchas herramientas que sustituyen a estos dos programas y que además nos ayudan a tener unas búsquedas de información más complejas, con mayor calidad y más efectivas para nuestro trabajo, para nuestra investigación histórica. Voy a empezar en este caso primero hablando de los programas, los gestores bibliográficos. Un gestor bibliográfico es un programa que almacena referencias bibliográficas. Pueden ser libros, revistas, artículos, incluso páginas web, ¿vale? Lo bueno que tienen estos programas es que una vez que subamos la referencia, luego podemos manejar o trabajar con ellas, con la referencia en bloque. Es decir, tenemos 20 bibliografías, 20 referencias, las queremos pasar a un trabajo en un formato bibliográfico, por ejemplo, APA séptima generación, que nos lo pide una revista o no, o lo queremos publicar en un libro así o en una página web donde lo queramos luego estampar, pues con marcar el formato que queremos, el gestor ya directamente nos exporta las referencias y nos las pone en ese formato. ¿Vale? Que luego queremos como citarlas como que es lo más básico, lo más común, citarlas dentro de un texto, pues también nos da esa opción. ¿Vale? Es un programa bastante importante hoy en día y que además nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Actualmente existen varios programas o varios gestores bibliográficos. Unos son de pago, otros son gratuitos, unos tienen unas limitaciones, otros otra, pero actualmente en el mundo de la investigación se suele recomendar dos y son dos programas muy antiguos es decir, con mucha comunidad detrás de ello y bastante buenos y eficaces en su tarea. Estos programas uno de ellos se llama Zotero, con Z, y el segundo es Mendeley. Mendeley tiene una opción de pago
y suele estar también vinculado o te pide que estés vinculado a una institución. Mientras que Zotero es un programa de open source, de código abierto, que tiene una gran comunidad atrás, que incluso tú puedes, si quiere un programador puede coger su código, crear lo mismo y modificar cualquier otra, una parte que se quiera. Es bastante útil en ese aspecto y está también disponible para todas las todas las plataformas actuales. Es decir, tenemos una versión para Mac, otro tenemos para Windows, tenemos para Linux, tenemos su versión online, por si tenemos una versión antigua que no lo coge. Tenemos también, tanto en Mendeley como en Zotero, tenemos complementos para que en el navegador web, con nuestras búsquedas, las podamos exportar, las referencias bibliográficas y pasarlo a la base de datos de ellos. Bueno, eh, son programas muy completos, muy buenos. Yo he probado los dos. Son bastante buenos y posiblemente las diferencias, pues es mientras que uno Mendeley te pide que pertenezcas a una institución e incluso tiene algunas opciones de pago, Zotero es de código libre y es totalmente gratuito. Luego tenemos los capturadores de información, ¿vale? Eh, Tenemos las referencias bibliográficas que nos sirven para capturar o sí, para capturar información, referencias de que podamos encontrar en libros, artículos, eh, o incluso también en páginas web. Pero para la opción de páginas web y todos las capturas de información digital, pues existen los que se llaman los capturadores de información, ¿vale? En estos bueno, pues son programas en el cual te almacenan toda la información que tú les vayas mandando, desde subrayados en libros electrónicos, páginas web, captura la página web en total, imágenes, vídeos y todo lo fecha con una hora y un día para que podamos tener una referencia cronológica de las consultas que hemos hecho. Dentro de los capturadores de información, como no, la captura de información que puedas hacer no tiene que ser toda para investigación científica, también puede ser por capricho, por costumbre, por hobby, etcétera. Pues existen más programas que gestores bibliográficos. En este campo tenemos muchos programas de capturación de información, pero actualmente los más completos para mí son ReadWiz y Raindrop. Son nombres que están en inglés, están creados en el mundo anglosajón y digamos que también están adaptados a su modo de ver, a su modo de trabajar, aunque son muy personalizables, ¿vale? Es posiblemente por eso por lo que están triunfando tanto. Diferencia entre ReadWiz y Raindrop. El ReadWiz es un programa de pago. Tienes una opción de 7 días o de 30 días gratuita, pero una vez que se acaba, para poder usarlo tienes que pagar una cuota mensual que está entre los 5,59 € y los 9,99 €, depende de la opción que cojas. Lo bueno de ReadWiz frente a esto que es de pago es que puedes capturar cualquier información en cualquier dispositivo, página web, móvil, libro electrónico, eh, móvil, dispositivo, vamos, todo lo que sea digital, seguramente que se puede pasar a ReadWiz. ¿Vale? Se puede capturar y ReadWiz te lo almacena para que luego puedas trabajar con ello, exportándolo al procesador de textos, exportando o referenciando todo lo que has guardado, etcétera. Raindrop, en cambio, es un programa de software libre que no tienes que pagar nada por él,
Sí que tiene alguna opción de pago, pero la opción gratuita es más que suficiente para todos. ¿Qué se diferencia de RedWish? Pues que Raindrop, como no se paga nada, pues las opciones que tienes para exportar o capturar información son más limitados, ¿vale? Yo actualmente uso Raindrop, pero sé que hay ciertas carencias que incluso son llamativas, como por ejemplo el subrayado de los libros electrónicos con el Kindle. Pues ReadWiz directamente lo puedes enviar del Kindle a ReadWiz, mientras que con Raindrop se puede hacer a través, digamos, de un programa intermedio en el cual tú lo subrayas con el gestor de Kindle y luego esos subrayados que almacena Kindle se pueden exportar y te los exporta a Raindrop. Esa herramienta intermedia en este caso es un automatizador, que los hay gratuitos y solo es configurar dos cosas, pero me permite tener una carencia que Raindrop no tiene. En cualquier caso, os recomiendo, pues bueno, que si estáis trabajando, si vais a hacer una investigación, pues que lo miréis, lo consultéis cualquiera de estas dos y que decidáis, ¿vale? En las notas del programa, pues os voy a dejar enlaces a las páginas oficiales tanto de estas dos herramientas como de las anteriores que hemos hablado, ¿vale? Ahora tenemos ya la información, tenemos las referencias bibliográficas, vamos a publicarlo. ¿Qué podemos utilizar para publicarlo? Hay que publicarlo, ¿eh? Abro un paréntesis. Toda investigación, más si es científica, yo creo que tiene que ser publicada, tiene que darse al público, conocer al público. Al público grande, pequeño, pero hay que darse a conocer. Yo creo que no tiene ningún sentido hacer una investigación científica que luego se quede para nosotros. Por eso, casi siempre, tras una investigación, el producto final casi siempre va a ser una publicación. Bien, en este caso podemos publicarlo. Antiguamente se publicaba en una revista, en un libro. Hoy tenemos multitud de formas de publicarlo. Podemos publicarlo en un podcast, podemos publicarlo en una página web, podemos publicarlo en un libro, podemos publicarlo en un artículo científico, podemos publicarlo incluso, hacer un vídeo de todo lo que hemos investigado, si en el caso de la historia nos lo permite, mientras que en otras ciencias no nos permiten esto. Bien, eh, como hay muchas herramientas y darían para más de un podcast hablar de todas ellas, yo aquí lo he resumido en dos, que posiblemente, o en dos o más bien en una, que posiblemente sea con la que más se trabaje, que es el procesador de texto en una primera instancia, ¿vale? En este procesador de texto podemos volcar toda nuestra información, toda nuestra investigación, ¿vale? Y luego también nos lo va a permitir poder llevarlo a otras plataformas. Si queremos publicarlo en un libro o en un artículo científico, pues nos lo va a permitir. Si lo queremos publicarlo en un libro electrónico, también. Si lo queremos llevar a un podcast, pues también nos puede permitir como guión. Si lo queremos llevar a un cine, a un guión de cine, pues necesitaremos también el procesador de textos. Actualmente el más popular es Microsoft Word, Microsoft Office Word. Este programa es de Microsoft, en su origen tenía un coste, ahora creo que de la forma online sale gratuita, se puede trabajar con ello, pero también hay otras opciones, igual de buenas e igual de eficaces. Eh, Actualmente posiblemente las más destacadas, las más populares como rivales de Microsoft Word son LibreOffice y Google Docs, sobre todo esta última. Si nosotros queremos publicarlo en formato electrónico, eh, vamos, o hacer cualquier otra publicación,
Posiblemente de estos tres procesadores de textos que he mencionado, el que mejor es Google Docs, porque tiene en su menú, al menú de archivo, una vez que hemos terminado el documento, en el menú de archivo podemos ver o tener la opción de exportarlo a un PDF que nos va a servir para poderlo luego subir a cualquier plataforma de publicación. Lo podemos directamente en documento para poder imprimirlo, o incluso también nos permite la opción de exportarlo a libro electrónico, al formato EPUB, ¿vale? Este formato es el formato electrónico del libro electrónico, y directamente con exportarlo ya tendríamos un libro electrónico de nuestra publicación, de nuestro texto, que se puede repartir a través de una página web, de una publicación, etcétera. O incluso mismamente enviarlo con un correo electrónico, como queráis. Luego hay que destacar que siempre hay que buscar, bien sea uno de estos tres procesadores o cualquiera de los actuales que hay, porque hay cientos o miles de ellos. Yo os recomiendo que se busque un procesador que nos permita exportar todo el texto, todo el documento en formato PDF. ¿Por qué este formato y no otro? Porque hoy prácticamente todos los programas informáticos, plataformas, etcétera, te reconocen el formato PDF. Es un formato que fija bastante bien el documento como le queramos nosotros le hayamos escrito, y le podéis llevar a cualquier ordenador que no lo va a modificar. Es por eso que muchas editoriales, muchas plataformas de publicación ya trabajan con este formato. También es un formato muy liviano. En un correo electrónico se pueden enviar varios documentos de formato PDF, o en un pendrive incluso se puede mandar también cientos o miles de documentos con este formato. Y como digo, es un formato general que os va a servir para todo. Luego, cuanto a plataformas de publicación, pues bueno, tenemos la digital, las editoriales tradicionales, que eso se habla directamente con ellos o a través de un formulario, y ellos más o menos te van a guiar en todos los pasos. Y luego la otra opción, la versión digital, sería llevarlo a una plataforma de publicación, de autopublicación, ¿vale? En el cual no tiene casi ningún coste, y nos pedirá, eso sí, el libro, el texto a publicar en formato electrónico. Bueno, si tenemos un procesador de textos que no admite el PDF, sí que podemos recurrir a Google Docs, a LibreOffice o Microsoft Word para copiar el texto de nuestro procesador que utilizamos, pegarlo en cualquiera de estos procesadores y después a través de ellos exportarlo. Pero bueno, eso es una tarea un poco más lenta, no más difícil, sino más lenta, y en muchos casos sería valorar si lo que nos conviene es tener un procesador de textos anticuado, o cambiarnos y perder unas pocas horas para tener una herramienta actualizada y que nos va a servir, ¿vale? De igual manera, pues bueno, a la hora de capturar la información o tener un gestor de bibliografía, también es otra de las opciones que tenemos. Vamos, otra de las opciones no, es la opción que tendríamos que valorar. Elegir uno u otro, tener que aprender o valorar si queremos aprender unas horas a cambio de ahorrarnos cientos de horas en el trabajo, o preferimos no gastar esas horas, no dedicarnos a ese aprendizaje y seguir perdiendo horas en el futuro. Y bien, y esto sería a grosso modo pues todas las herramientas que tenemos de información, o los tipos de herramientas de información que tenemos para hacer una investigación histórica.
No son todas las que hay, pero como se suele decir, sí son las que os hemos comentado. Posiblemente hay muchas más herramientas dentro de estas tres categorías de las que podríamos hablar, pero que por la duración del podcast, por no aburrir mucho con tecnicismos, no las he creído conveniente publicarlo o mencionarlo. Si creéis que hay alguna herramienta de la que deba de hablar, pues lo podéis comentar en el podcast, en las notas del programa, o hacérmelo llegar a través de las redes sociales. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, si os ha gustado, si queréis ayudarme, es muy simple: difundir, comentar y hablar del podcast a vuestros conocidos, a vuestros amigos, a vuestros familiares, porque no hay mejor ayuda para un podcast que la difusión. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.